Se acabó. La etapa de las respuestas tibias, de las fórmulas diplomáticas vacías y de los silencios calculados frente a Washington acaba de recibir un golpe definitivo. Lo que convirtió a Claudia Sheinbaum en el centro del tablero no fue una ceremonia, ni un gesto simbólico, ni una consigna repetida para consumo interno. Fue una decisión política de alto voltaje cerrar de manera absoluta la puerta a cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano. La amenaza ya venía creciendo, desde el entorno republicano y especialmente desde la órbita de Donald Trump. Comenzó a instalarse con más fuerza una idea explosiva: tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras para justificar operaciones directas de Estados Unidos dentro de México, vendida como una respuesta dura a la crisis del fentanilo. Esa propuesta buscaba algo más profundo que seguridad. Buscaba poder. Buscaba imponer los términos del vínculo bilateral desde la lógica de la presión, del miedo y de la superioridad estratégica. Y Sheinbaum entendió el verdadero alcance de esa jugada, por eso no respondió con ambigüedad. No ofreció una salida intermedia, no intentó diluir el choque con lenguaje técnico, respondió con una fórmula que cambia por completo la escena: la soberanía no se negocia. Esa frase no solo rechaza una propuesta, desarma una arquitectura entera de presión política. Porque cuando un país dice que algo no está a discusión, deja sin margen a quienes pretendían usar la amenaza militar como moneda de cambio. Ahí está el primer gran punto de ruptura. Claudia Sheinbaum no aparece aquí como una dirigente reaccionando al calor del momento. Aparece como una operadora política que identifica el punto exacto donde debía fijar el límite. Su decisión manda un mensaje simultáneo a tres audiencias. A Washington le dice que México no aceptará órdenes disfrazadas de cooperación. A la clase política mexicana le marca que el terreno de la soberanía será el eje de legitimidad del nuevo ciclo. Y a América Latina le ofrece una señal de resistencia que puede alterar el equilibrio regional. Pero una postura así no sale gratis. Cuando se bloquea la herramienta favorita de los halcones estadounidenses, el conflicto no desaparece, se transforma, se desplaza, se vuelve más político, más económico y más peligroso. Y para entender por qué Sheinbaum eligió abrir esta etapa con semejante nivel de confrontación, hay que mirar el mapa completo del poder que rodea esta decisión. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió tensar la cuerda hasta este punto, hay que mirar el contexto de poder en el que se mueve México. Porque esta no es una decisión aislada. Es el resultado de una transformación progresiva en la relación entre México y Estados Unidos que viene gestándose desde hace años, durante décadas. La dinámica fue clara. Washington marcaba el ritmo. México reaccionaba, bajo gobiernos anteriores. La prioridad muchas veces fue evitar el conflicto, la cooperación en seguridad, especialmente a través de iniciativas como el Plan Mérida, abrió espacios para una presencia creciente de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Oficialmente era colaboración. En la práctica, muchas veces significó ceder márgenes de control. Ese modelo generó dependencia y también generó tensiones internas. Casos como Rápido y Furioso, donde armas provenientes de Estados Unidos terminaron en manos del crimen organizado. Dejaron en evidencia los riesgos de una relación asimétrica. México recibía apoyo, pero también absorbía las consecuencias. Y esa memoria política no desapareció. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ese esquema comenzó a cambiar. No de forma abrupta, pero sí con una lógica distinta. La prioridad dejó de ser complacer a Washington. Pasó a ser redefinir la relación desde la soberanía. AMLO introdujo una combinación de firmeza y pragmatismo. Negociaba, pero fijaba límites. Cooperaba, pero sin ceder control en temas sensibles. Claudia Sheinbaum no rompe con esa línea. La lleva a un nuevo nivel. Aquí está la clave: ella no espera a que la presión se materialice. Se adelanta. Identifica la amenaza en su fase discursiva y la neutraliza antes de que se convierta en política oficial. Eso cambia completamente el juego, porque obliga a Estados Unidos a reaccionar en un terreno que no eligió.
Pero esta estrategia no se sostiene solo con discurso. Se apoya en una realidad estructural, la interdependencia. México no es un actor débil en esta relación. Es el principal socio comercial de Estados Unidos. Millones de dólares cruzan la frontera cada minuto. Las cadenas de suministro están profundamente integradas. El fenómeno del nearshoring ha convertido a México en una pieza clave para la industria estadounidense. Eso significa algo muy concreto. Cualquier escalada agresiva desde Washington tendría un efecto directo sobre su propia economía. No es una relación donde uno puede presionar sin costo. Sheinbaum lo sabe. Por eso, cuando declara que la soberanía no se negocia, no lo hace desde una posición simbólica. Lo hace desde una lectura estratégica del equilibrio real de poder. Está diciendo, México tiene con qué resistir. Además, hay otro elemento que fortalece esta postura, la diversificación internacional. En los últimos años, México ha ampliado sus vínculos con Europa, Asia y América Latina. No depende exclusivamente de Estados Unidos. Eso reduce la efectividad del chantaje económico como herramienta de presión. Este es el nuevo escenario en el que se mueve Sheinbaum. Un país con mayor autonomía relativa, con una base económica sólida y con una narrativa interna que valora la defensa de la soberanía. Pero todo esto plantea una pregunta crítica. Si México ha cambiado las reglas del juego, ¿cómo reaccionarán los actores que estaban acostumbrados a jugar bajo las reglas anteriores? Porque cuando se altera un equilibrio de poder, la respuesta nunca es pasiva. Y eso nos lleva directamente al momento en que el conflicto deja de ser implícito y empieza a estallar abiertamente. El conflicto ya no es hipotético, ya no se mueve en el terreno de las declaraciones aisladas. Con la postura firme de Claudia Sheinbaum, la tensión entra en una fase de choque abierto entre narrativas, intereses y estrategias políticas. Desde Estados Unidos, la reacción no tarda en aparecer. El ala más dura del Partido Republicano intensifica el discurso. Donald Trump y figuras como Lindsey Graham comienzan a elevar el tono. México es presentado como el origen del problema del fentanilo. Los cárteles son descritos como una amenaza equivalente al terrorismo. Y la idea de una intervención ya no se plantea como posibilidad lejana, sino como solución urgente. Pero aquí ocurre algo clave. Esa narrativa necesitaba una cosa para funcionar, una respuesta ambigua de México. Necesitaba margen, necesitaba grietas, necesitaba que la puerta quedara entreabierta para poder empujarla poco a poco. Y Sheinbaum la cerró de golpe. Eso obliga a los actores en Washington a recalibrar, porque ya no están negociando, están enfrentando una negativa frontal. Y cuando una estrategia de presión pierde su punto de entrada, se vuelve más agresiva o se redirige. ¿Empiezan entonces las amenazas indirectas? Se habla de aranceles. Se menciona la posibilidad de endurecer controles fronterizos. Se filtran discursos sobre sanciones. Todo esto no como decisiones inmediatas, sino como señales, como intentos de reconstruir capacidad de presión. Pero cada uno de esos movimientos tiene un problema. Golpea también a Estados Unidos. Las cadenas de suministro no distinguen discursos políticos. Las empresas no pueden reconfigurar operaciones de un día para otro, y el costo de una escalada económica sería compartido. Esto limita el margen real de acción de Washington, incluso cuando el discurso se vuelve más agresivo. Mientras tanto, dentro de México, la dinámica es completamente distinta. La decisión de Sheinbaum genera un efecto de cohesión. La defensa de la soberanía se convierte en un punto de consenso político mucho más amplio de lo habitual. Incluso sectores críticos encuentran difícil oponerse abiertamente a una postura que apela directamente al orgullo nacional. Eso fortalece su posición interna, pero también la compromete. Porque al elevar el tema al nivel de principio innegociable, cualquier retroceso futuro sería interpretado como una traición política. Sheinbaum se ata a su propia línea roja, y eso aumenta el riesgo de cada siguiente movimiento. Aquí es donde el conflicto alcanza un nuevo nivel.
Ya no se trata solo de Estados Unidos presionando y México respondiendo. Se trata de dos estrategias que comienzan a chocar directamente. Una basada en la presión externa, la otra basada en la resistencia estructural. Y en ese punto surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Está Claudia Sheinbaum reaccionando al conflicto o lo está utilizando como parte de una estrategia mayor para redefinir completamente la relación con Estados Unidos? Porque si esto no es solo defensa, entonces es ofensiva estratégica. Y eso nos obliga a mirar más profundo, a dejar de ver el conflicto como un episodio y empezar a entenderlo como parte de un diseño mucho más amplio. Para entender realmente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar sus declaraciones como respuestas aisladas y empezar a leerlas como piezas de una arquitectura estratégica. Porque lo que parece una reacción firme, en realidad encaja dentro de un diseño mucho más amplio. El primer movimiento es evidente: bloquear la intervención militar. Pero ese movimiento, por sí solo, no sería suficiente. Si México solo dijera no, sin preparar el terreno para resistir las consecuencias, quedaría expuesto a otras formas de presión: económica, política, diplomática. Y aquí aparece el segundo movimiento clave: eliminar la lógica de la diplomacia subordinada. Sheinbaum no solo cierra la puerta a los soldados, también redefine cómo se negocia con Estados Unidos, cambia el punto de partida. Antes, la discusión era cuánto estaba dispuesto México a ceder para mantener estabilidad. Ahora, la discusión comienza con una premisa inamovible: la soberanía es constante, no variable. Eso transforma completamente la mesa de negociación, porque obliga a Washington a adaptarse a un nuevo marco. Ya no puede usar la amenaza como herramienta principal, tiene que moverse hacia la cooperación real, y eso implica asumir responsabilidades que antes podía externalizar. Por ejemplo, el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México o el consumo interno de drogas, problemas estructurales que durante años fueron desplazados hacia el lado mexicano de la frontera. Sheinbaum está forzando ese reequilibrio. Pero hay más. Este movimiento no se sostiene solo con firmeza discursiva, se sostiene con respaldo político interno. Al hacer pública esta postura, al convertirla en un mensaje abierto, Sheinbaum activa un mecanismo de protección política. Cualquier intento de retroceder no sería solo una decisión de gobierno, sería una ruptura con una narrativa nacional. Eso reduce el margen de maniobra, pero también aumenta la estabilidad de la estrategia. Además, hay un tercer componente que muchas veces pasa desapercibido: la dimensión regional. México no está actuando en el vacío. Su posición tiene un efecto inmediato en América Latina. Cuando una economía del tamaño de México desafía abiertamente la posibilidad de intervención estadounidense, cambia la percepción de lo que es posible para otros países. Brasil observa, Colombia observa, Centroamérica observa. Y eso genera algo peligroso para Washington: precedentes. Porque si un país logra establecer límites claros sin sufrir consecuencias devastadoras, otros pueden intentar lo mismo. Y eso debilita una herramienta histórica de influencia en la región. Sheinbaum lo entiende perfectamente. Por eso su discurso no es solo defensivo, es también ejemplar. Está construyendo una narrativa que puede ser replicada. Una especie de manual político: cooperación sí, subordinación no. Ahora bien, toda estrategia tiene un costo. Al endurecer su posición, México entra en una dinámica de tensión permanente. No hay vuelta a la comodidad de las relaciones predecibles. Cada negociación será más compleja. Cada desacuerdo tendrá mayor visibilidad. Cada decisión será leída en clave de poder. Pero ese es precisamente el objetivo: forzar un nuevo equilibrio. No eliminar el conflicto, sino gestionarlo desde una posición de igualdad. Y aquí es donde todo encaja. La negativa a la intervención militar no es el final del proceso. Es el punto de partida, es el movimiento que obliga a todos los actores a reposicionarse.
Es la jugada que redefine las reglas antes de que comience la verdadera negociación. Pero toda reconfiguración de poder genera consecuencias, algunas inmediatas, otras más profundas. Y lo que viene después de esta estrategia puede ser aún más decisivo que la decisión inicial. Las consecuencias de esta estrategia ya empiezan a desplegarse, no como un evento único, sino como una cadena de efectos que impactan distintos niveles del sistema político internacional. Y en el centro de todos ellos, la figura de Claudia Sheinbaum se consolida como un actor que no solo responde, sino que reordena. El primer impacto es inmediato. Washington pierde claridad sobre su margen de acción. La amenaza militar, que funcionaba como una carta fuerte dentro del discurso republicano, queda neutralizada antes de poder convertirse en política real. Eso genera una fractura interna en Estados Unidos. Por un lado, los sectores más duros redoblan la retórica. Necesitan mantener la narrativa de firmeza frente a su electorado. Por eso veremos más discursos agresivos, más acusaciones hacia México, más intentos de posicionar la crisis del fentanilo como una responsabilidad exclusivamente externa. Pero por otro lado, aparece el bloque pragmático, empresarios, estrategas del Pentágono, diplomáticos del Departamento de Estado, actores que entienden algo fundamental: una confrontación real con México no es viable, no sin costos severos, no sin afectar directamente la economía estadounidense. Y ese bloque empieza a moverse, busca canales de diálogo, intenta reconstruir la cooperación bajo nuevos términos, no porque haya cambiado su visión de poder, sino porque reconoce que el escenario ya no es el mismo. México no está dispuesto a ceder bajo presión. Ahí se abre una nueva etapa, una etapa de negociación más compleja, más tensa, pero también más equilibrada. Mientras tanto, en América Latina, el efecto es aún más profundo. La postura de Sheinbaum no se queda dentro de la relación bilateral, se proyecta hacia toda la región. Países que durante años han enfrentado presiones similares comienzan a observar un precedente distinto. México dice no y no colapsa. Ese detalle lo cambia todo. Brasil encuentra un aliado potencial para reforzar su discurso multipolar. Colombia ve legitimada su búsqueda de estrategias propias en seguridad. Países más pequeños perciben que existe una posibilidad de resistencia sin aislamiento total. Se empieza a formar algo nuevo. No una alianza formal inmediata, pero sí una convergencia narrativa. Una idea compartida: la soberanía puede defenderse activamente sin romper completamente la cooperación internacional. Y eso incomoda a Washington, porque reduce su capacidad de actuar país por país. Introduce la posibilidad de bloques, de posiciones coordinadas, de resistencia colectiva. Pero aquí está el punto crítico. Este escenario no garantiza estabilidad, al contrario, aumenta la incertidumbre. Cada decisión futura de Estados Unidos será analizada bajo una nueva lógica. Cada movimiento de México será observado como parte de una estrategia mayor. El margen de error se reduce. Y en ese contexto, la figura de Claudia Sheinbaum enfrenta su mayor desafío: mantener el equilibrio, sostener una postura firme sin escalar hacia un conflicto innecesario, defender la soberanía sin cerrar completamente los canales de cooperación, liderar sin provocar aislamiento. Porque una cosa es abrir una nueva etapa y otra muy distinta es sostenerla en el tiempo. Y eso nos lleva al punto final, al momento donde la pregunta deja de ser ¿qué hizo Sheinbaum? Y pasa a ser ¿qué viene después? Lo que hemos visto no es una reacción, es un punto de inflexión, una decisión que redefine no solo la relación entre México y Estados Unidos, sino también la forma en que el poder se negocia en toda la región. Claudia Sheinbaum ha hecho algo que durante años parecía improbable. Ha tomado una amenaza que históricamente funcionaba como herramienta de presión y la ha neutralizado antes de que pudiera desplegarse. No con confrontación directa, no con escalada militar, sino con una combinación de claridad política,
cálculo estratégico y control del timing. Ese es el verdadero núcleo de todo esto. No es solo decir no, es decirlo en el momento exacto, con el respaldo adecuado y dentro de una estructura que permita sostener esa negativa, pero esa jugada abre un nuevo escenario. Estados Unidos ya no puede operar bajo las mismas reglas. La presión unilateral pierde eficacia. La negociación vuelve a ser obligatoria. Y eso introduce una dinámica completamente distinta. Más incierta, más competitiva, más real. La gran pregunta ahora no es si habrá tensión. La tensión ya está instalada. La pregunta es, ¿cómo se gestionará? ¿Elegirá Washington escalar el conflicto para recuperar margen de control? ¿O aceptará el nuevo equilibrio y buscará reconstruir la relación desde una lógica de socios y no de subordinación? Y del otro lado, ¿podrá Sheinbaum sostener esta línea sin fracturas internas ni costos económicos excesivos? Porque aquí está el riesgo. Cuanto más alto se fija el principio, mayor es el costo de cualquier desviación. Y en política internacional, las presiones nunca desaparecen, solo cambian de forma. Este es apenas el comienzo. Un nuevo capítulo donde México no pide permiso, sino que define condiciones, donde la soberanía deja de ser discurso y se convierte en herramienta estratégica. Y si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este tablero, cómo responden los actores y qué movimientos vienen después, suscríbete, activa las notificaciones y déjame tu análisis en los comentarios. Porque en este juego, cada detalle importa y lo que viene puede ser aún más decisivo.